En México, su principal organismo administrativo es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, que tiene por funciones administrar y preservar las aguas nacionales y bienes inherentes, para lograr su uso sustentable con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general, así como garantizar el abasto de agua a todos los sectores sociales. La CONAGUA explica la distribución porcentual del uso del agua a nivel nacional: 76.7% de uso agrícola, 5.1% para producir energía eléctrica excluyendo la hidroeléctrica, 4.1% a la industria autoabastecida y 4.1% al abastecimiento público. En cuanto al suministro público, el dato oficial señala que 77 de cada 100 fuentes de agua para los municipios y delegaciones son pozos, 15 son manantiales, 3 son tomas de ríos, 2 son galerías filtrantes y 3 son otro tipo de fuentes de abasto. La zona noroeste, que cubre una tercera parte del territorio mexicano, se considera una zona árida o semiárida. Los recursos acuíferos son otra fuente importante de agua en México, sobre todo en aquellas regiones que no existe escurrimiento. En México se tiene una distribución de 654 acuíferos. Estos acuíferos suministran el 50% de la extracción nacional para todos los usos. En la zona noroeste de México predomina la parte agrícola, que utiliza el 46% del recurso hídrico. Las industrias, en su mayoría, se ubican en la zona de la frontera, utilizando el 33%, y el último porcentaje es para el consumo humano. El consumo del agua en Baja California Norte y Sur es mayor en la parte agrícola, luego la industrial y por último el consumo humano. En Sonora, el consumo de agua en la mayor parte es en la parte agrícola, luego el consumo humano. En Chihuahua, el consumo máximo de agua es para la industria, en segundo lugar la agrícola y por último para el consumo humano. En Sinaloa, el consumo máximo de agua es para la agricultura y luego el consumo humano. Regiones hidráulico-administrativas. En la porción noroeste, la relativa baja disponibilidad de agua implica un uso eficiente en la conservación y el reuso de la misma. Estaciones climatológicas. Las estaciones climatológicas miden la temperatura, precipitación pluvial, evaporación, velocidad del viento. Estas variables climatológicas varían geográficamente y temporalmente, por lo que su medición resulta relevante para la planeación de los recursos hídricos y los estudios hidrológicos. El agua renovable per cápita a nivel nacional disminuirá en 3.652 metros cúbicos del consumo por el crecimiento de la población. Las estaciones hidrométricas miden la cantidad de agua que fluye en los ríos, canales, tuberías y en la salida de las presas, por lo que sirven para conocer la cantidad disponible del recurso. También debe considerarse las descargas asociadas a los diversos usos del agua. Zona noreste. La zona noreste cubre los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Tampico. Coahuila sufre alianceros por escasez de agua. Comerciantes del mercado Alianza se interesan en el programa de descuentos que busca concretar el municipio. Esto para apoyar a los deudores del servicio de agua potable. Pero antes de pagar, queremos agua. Nos urge contar con un buen abasto ante la intensa temporada de calor que ya se registra. Y es que no nada más recibimos agua cada 4 horas, de 6 a 10 de la mañana. Tamaulipas podría sufrir una grave crisis en los próximos 12 años al quedar sin líquido para beber más de 1 millón de habitantes, principalmente de la frontera. El gobierno del estado trabaja en una serie de estudios para resolver la situación antes de que logre tocarnos en tiempo. Todos sabemos que el río Bravo es una concavidad que ya presentó en ese año 2011 un déficit importante de agua, debido a que los organismos operadores toman hasta el doble de la cantidad de agua que tienen concesionadas, por lo que urge una obra para tener las reservas para enfrentar los problemas que se agorizan, manifestó el director de la SEAT en Tamaulipas. De acuerdo a un estudio, las principales ciudades de Tamaulipas podrían sufrir una crisis. Según la proyección al 2030, se agudizarán los problemas. Antes de que concluya la administración del gobierno federal, se espera la emisión del decreto de reglamentación del acuífero del Valle de San Luis Potosí, informó Manuel Telles Bugarín, director de la Comisión Nacional de Agua CONAGUA. El funcionario federal manifestó que San Luis Potosí tiene un problema ya bastante severo en abasto de agua, por lo cual CONAGUA tiene un trámite de decreto de reglamentación del acuífero del valle del mismo, pues si bien la zona antiplano es la más crítica en cuanto a la disponibilidad de agua. Zona occidental, comprendido los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. La situación hidrológica en el occidente del país hoy se vive con una media de abastecimiento del agua, por lo que la disponibilidad del recurso hídrico no es el problema en la gestión del agua. Como se muestra en el mapa, toda la zona de México se encuentra en la media nacional del aprovechamiento del agua, con un rango de 20.000 a 60.000 nanómetros cúbicos al año, como promedio nacional de Occidente. La población en general tiene la incertidumbre sobre la capacidad de Conagua y sus dependencias regionales para la distribución y el acceso de la población al recurso hídrico de manera equitativa. Tomando en cuenta la incertidumbre de la población en general en la zona occidental, el problema ya no es financiero, sino político, por todas las trabas que se ponen para la optimización del manejo del agua. Aun cuando se disponen de los conocimientos y herramientas que se pueden aplicar en los campos de estudio de hidrología, biotecnología e ingeniería del agua, existe un gran retraso en el progreso de la población en estos temas. Esto provoca que en el entendimiento sobre procesos socioeconómicos, culturales y políticos en la gestión del agua para la población afectada y dependientes de esta siga siendo limitada. Anudado al hecho de que la gestión regional está en el tercer nivel de la jerarquía, pues está por debajo de la Asamblea de Representación de Usuarios, provoca otro impedimento en la zona occidental de México. La zona centro está formada por la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Hidalgo, con una superficie continental de 20.843 kilómetros cuadrados, cuenta con un buen porcentaje en agua renovable, cuentan con 7.267 hectómetros cúbicos por año. El Estado de México, aunque tiene un buen porcentaje de agua renovable de 5.201, solo en per cápita cuentan con 313. Puebla es un estado con buena superficie continental y buen porcentaje en agua renovable per cápita. La Ciudad de México, aunque da un muy buen aporte al Producto Interno Bruto Nacional, tiene un pésimo porcentaje en aguas renovables. Guerrero es el estado con mayor porcentaje de aguas renovables. Morelos, al igual que la Ciudad de México, tiene un porcentaje de aguas renovables similares. Tlaxcala, al igual, no cuenta con muy buen porcentaje de aguas renovables, pero al ser un estado pequeño que no cuenta con la misma superficie continental que los demás, no se ve muy demandado. Las entidades que presentan el menor porcentaje de acceso a aguas entubadas son Guerrero, Puebla, mientras que la disponibilidad de agua entubada está en la Ciudad de México. Como podemos ver en la tabla, los porcentajes de agua entubada y drenaje. La población sin acceso al agua en la vivienda en Guerrero es el mayor estado sin agua, seguido de Puebla, Hidalgo, Morelos. Como a continuación podemos ver aquí en la tabla que están los porcentajes de la población en aguas en viviendas y el porcentaje de aguas en vivienda de cada estado. La disponibilidad de acuíferos es muy importante, ya que el agua subterránea es el lugar en donde mayor se obtiene estos beneficios. La región sureste del país, que abarca los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, reciben casi la mitad de agua de lluvia, con un 49.6% de la precipitación anual del país, donde Tabasco, Veracruz y Chiapas superan los 3.200 milímetros por año, mientras que Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Yucatán superan los 2.000 milímetros al año. Esto no quiere decir que estos estados tengan la mayor parte de este recurso, ya que solo reciben el 12.9% del agua, siendo los más beneficiados Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. La mayor parte de este recurso es utilizado en el sector agrícola, seguido por el abastecimiento público y quedando en último lugar el sector industrial.
Las regiones del sureste presentan 2/3 partes del agua renovable del país, con una quinta parte de la población, que a su vez aporta la quinta parte del Producto Interno Bruto anual. Considerando el agua renovable per cápita, la disponible en las regiones del sureste es 7 veces mayor de la disponible en el resto de las regiones hidrológico-administrativas del país. Lo anterior tiene implicaciones para la gestión del agua en nuestro país, ya que la relativa abundancia de agua en la porción sureste acentúa la necesidad de protección en centros de población contra inundaciones. Como resultado del crecimiento de la población, el agua renovable per cápita de esta región disminuirá a 2.768 metros cúbicos por habitante para el 2030. Empleando como referencia el cálculo del agua renovable al 2017, el agua renovable per cápita a nivel nacional disminuirá de 3.692 metros cúbicos por habitante por año a 3.250 para el año 2050 como resultado del crecimiento de la población. Como puede verse que en algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2050 niveles cercanos o incluso inferiores a los 1.000 metros cúbicos por habitante al año, lo que el índice de Falkenmark califica como una condición de escasez. Las que destacan son las regiones hidrológico-administrativas de la península de Baja California y la del Río Bravo en esta condición. Las de mayor gravedad son los niveles menores a 500 metros cúbicos por habitante al año, calificados como condición de absoluta escasez, en la que se encuentra la región del Valle de México. De acuerdo a los pronósticos para el 2050, se debe tener especial cuidado en el agua subterránea, ya que su sobreexplotación ocasiona el abatimiento de los niveles freáticos, el hundimiento del terreno y puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la sociedad. La población rural, especialmente en zonas áridas, depende de manera significativa del agua subterránea. La escasez de agua y la sequía son fenómenos diferentes, aunque están muy relacionados y pueden agravar el impacto de cada uno. La escasez de agua se produce donde no hay suficientes recursos hídricos disponibles para satisfacer las demandas de agua a medio y largo plazo. La sequía, por otra parte, se puede considerar como una disminución temporal de la disponibilidad de agua debido, por ejemplo, a la falta de precipitaciones. Las sequías pueden ocurrir en cualquier temporada y en cualquier parte del mundo, tanto en zonas con pocas precipitaciones como en la zona norte del país, pero también en zonas donde existe un déficit hídrico estructural, como por ejemplo la zona del occidente. En algunas regiones del país, la gravedad y la frecuencia de las sequías conducen a situaciones de escasez de agua, mientras que la sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles agravan la consecuencia de las sequías. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a las energías entre estos fenómenos, especialmente en las cuencas hidrográficas afectadas por la escasez de agua. En estas regiones, los planes hidrológicos y otros planes que influyen en el dominio hidrológico y hidráulico deben incluir un análisis de acuerdo a la escasez de agua y una extensa evaluación de las consecuencias de futuras sequías. El recurso hídrico, a diferencia de lo que cree la población, es finito y no por naturaleza. El agua es delicada y si afectamos su equilibrio con el ambiente, como por ejemplo la contaminación que ocasiona el ser humano, ocasionará no solo la extinción de especies, sino también del mismo ser humano. Por lo que la Conagua se esfuerza en las zonas como el occidente de México, que está en la media de este recurso, para que conserve y mejore este nivel de estabilidad a 30 años en el futuro. Pero como está en la media de estabilidad, puede suceder una de dos cosas: que Conagua tenga éxito y eleve,
o mínimo conserve nivel. Otra es que al ignorar el problema, el agua se deteriore a tal punto que no sería viable para ninguno de los sectores que lo ocupan. Otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con su dependencia como el Pumagua, son pesimistas. Asumen que no solo en la zona de occidente de México, sino también en todo el mundo. Para 2050 habrá una escasez importante a niveles extremos donde viviremos un estrés hídrico como nunca lo hemos vivido.